Prepárate porque el video de hoy traerá reflexiones que pueden transformar tu vida. Y si necesitas una oración, deja tu petición en los comentarios. Nuestra comunidad está aquí para orar por ti. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Ahora vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Hola, bienvenido al canal Citas de la Biblia. Hoy exploraremos un tema fascinante y lleno de misterios. ¿Por qué Jesucristo tuvo que descender al infierno? La razón te sorprenderá. Muchas personas tienen dudas sobre lo que ocurrió entre la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. ¿Realmente descendió al infierno? Y, si es así, ¿cuál fue el propósito de ese viaje? En este video, desvelaremos estas preguntas, analizando lo que la Biblia dice sobre el infierno, el significado teológico del descenso de Jesús y cómo esta victoria impacta nuestras vidas hoy. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir verdades que pueden transformar tu fe, el concepto bíblico del infierno. Antes de entender por qué Jesús descendió al infierno, necesitamos comprender lo que la Biblia dice sobre el infierno. La palabra infierno se utiliza para traducir diferentes términos hebreos y griegos, cada uno con su propio significado. El término hebreo, Sheol, y el griego, Hades, se refieren al lugar de los muertos, un estado intermedio donde las almas esperan el juicio final. Por otro lado, Gehenna es un término que se refiere a un valle cerca de Jerusalén, utilizado como basurero y que pasó a simbolizar el lugar de castigo eterno. Finalmente, el lago de fuego es descrito en el Apocalipsis como el destino final de los impíos, el Sheol. Es mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento y es visto como el lugar donde residen los muertos, independientemente de si eran justos o impíos. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, leemos: «Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría». Aquí, Seol es una traducción del hebreo Sheol, indicando un lugar de inactividad después de la muerte. En el Nuevo Testamento, el término Hades es usado de manera similar. En Hechos capítulo 2, versículo 27, Pedro cita el Salmo 16:10 al hablar sobre Jesús. «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aquí, Hades es entendido como el lugar de los muertos. Gehenna, por otro lado, es usado por Jesús para describir un lugar de castigo eterno. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús advierte: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Aquí, infierno es una traducción de Gehenna, que simboliza un lugar de tormento eterno. Finalmente, el lago de fuego es mencionado en el libro del Apocalipsis como el destino final de los impíos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, leemos: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados». El descenso de Jesús al infierno. El descenso de Jesús al infierno es un evento que genera muchas preguntas. ¿Por qué Jesús, después de su muerte en la cruz, necesitó descender al infierno? La Biblia nos da algunas pistas. En 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18-19. Leemos: «Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados». Este pasaje sugiere que Jesús, después de su muerte, fue al lugar donde los espíritus estaban encarcelados y les predicó.
Algunos interpretan esto como una proclamación de victoria sobre el pecado y la muerte, mientras que otros lo ven como una oportunidad de salvación para aquellos que murieron antes de Cristo. La idea de Jesús predicando a los espíritus encarcelados es vista como una extensión de su misión redentora, alcanzando incluso a aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio durante sus vidas. Además, en Efesios capítulo 4 versículos 8-10, Pablo escribe: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos versículos indican que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que muchos interpretan como el infierno, y luego ascendió al cielo, llevando consigo las almas de los justos que esperaban la redención. El descenso de Jesús al infierno también es mencionado en el Credo de los Apóstoles, una declaración de fe cristiana que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. El credo afirma: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Esta declaración reafirma la creencia de que Jesús descendió al infierno después de su muerte y antes de su resurrección. El descenso de Jesús al infierno es visto por muchos teólogos como una demostración de su completa identificación con la condición humana. Al descender al lugar de los muertos, Jesús experimentó la totalidad de la muerte y el sufrimiento humano, cumpliendo plenamente su misión redentora. Su descenso al infierno también es visto como una victoria sobre los poderes del mal, mostrando que ni siquiera la muerte puede separar a los creyentes del amor de Dios. ¿Y tú? ¿Qué crees que hizo Jesús al descender al infierno? Deja tu comentario abajo y debatamos juntos. El significado teológico de la presencia de Jesús en el infierno. El descenso de Jesús al infierno tiene un profundo significado teológico. Conocido como el asalto al infierno, este viaje simboliza la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el poder del mal. Al descender al infierno, Jesús demostró su autoridad sobre todas las cosas, incluyendo el reino de las tinieblas. En Colosenses capítulo 2, versículos 14-15, leemos: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje muestra que al morir en la cruz y descender al infierno, Jesús desarmó los poderes espirituales del mal y triunfó sobre ellos. Su descenso al infierno fue una demostración de su victoria completa sobre el pecado y la muerte, asegurando la redención para todos los que creen en él. La teología cristiana ve el descenso de Jesús al infierno como un acto de liberación. Muchos teólogos creen que Jesús descendió al infierno para liberar las almas de los justos que habían muerto antes de su venida. Esta creencia se basa en pasajes como Efesios, capítulo 4, versículos 8-10, y 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18-19. Al descender al infierno, Jesús predicó a los espíritus encarcelados, proclamando su victoria y ofreciéndoles la redención. Además, el descenso de Jesús al infierno es visto como una confirmación de su humanidad. Al experimentar la muerte y descender al lugar de los muertos, Jesús se identificó plenamente con la condición humana. No solo sufrió y murió, sino que también experimentó la separación y la oscuridad del infierno. Esto muestra que Jesús pasó por todas las etapas de la experiencia humana
incluyendo la muerte y el infierno, para redimir completamente a la humanidad. El descenso de Jesús al infierno también es visto como una demostración de su autoridad divina. Al descender al infierno y triunfar sobre los poderes del mal, Jesús mostró que tiene autoridad sobre todas las cosas, incluyendo la muerte y el infierno. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Jesús dice: «Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta declaración muestra que Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte y el infierno, asegurando la victoria final sobre el mal. Pero, ¿qué significa esta victoria para nosotros hoy? Vamos a explorarlo en el próximo capítulo. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. El descenso de Jesús al infierno es un símbolo poderoso de su victoria sobre el pecado y la muerte. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 54-57, Pablo escribe: «Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esta victoria fue conquistada no solo en la cruz, sino también en el descenso de Jesús al infierno. Al enfrentar el reino de las tinieblas y triunfar sobre él, Jesús aseguró que la muerte no tendría más poder sobre aquellos que creen en él. Su resurrección es la prueba final de esta victoria, ofreciendo a todos los creyentes la esperanza de la vida eterna. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte es central para la fe cristiana. En Romanos capítulo 6, versículos 9-10, Pablo escribe: «Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive». La resurrección de Jesús es la garantía de que la muerte fue derrotada y que la vida eterna está disponible para todos los que creen en él. Además, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte nos da esperanza y confianza para enfrentar las dificultades de la vida. En Romanos capítulo 8, versículos 37-39, leemos: «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Este pasaje nos recuerda que, gracias a la victoria de Jesús, nada puede separarnos del amor de Dios. La victoria de Jesús también nos da poder para vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. En el 1 Juan, capítulo 5, versículo 4. Leemos: «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte nos capacita para vivir una vida victoriosa, confiando en Dios y obedeciendo sus mandamientos. Esta victoria nos asegura la vida eterna. Pero, ¿cómo impacta esto nuestra vida diaria? Vamos a descubrirlo ahora. El impacto de la victoria de Jesús en los creyentes. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte tiene un impacto profundo en nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, versículos 37-39, leemos: «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Este pasaje nos recuerda que gracias a la victoria de Jesús, nada puede separarnos del amor de Dios. El descenso de Jesús al infierno y su resurrección garantizan que tenemos vida eterna y que el poder del pecado y la muerte ha sido derrotado. Esta verdad transforma nuestra perspectiva sobre la muerte y nos da la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. La victoria de Jesús también nos da confianza para enfrentar las dificultades y desafíos de la vida. Sabemos que, independientemente de las circunstancias, la victoria de Jesús nos asegura que Dios está con nosotros y que tiene un plan para nuestras vidas. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo escribe: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta confianza nos capacita para vivir con esperanza y valentía, sabiendo que la victoria de Jesús nos sostiene. Además, la victoria de Jesús nos da poder para vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. En 1 Juan capítulo 5, versículo 4, leemos: «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte nos capacita para vivir una vida victoriosa, confiando en Dios y obedeciendo sus mandamientos. La victoria de Jesús también nos da esperanza para el futuro. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, Pablo escribe: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Sabemos que gracias a la victoria de Jesús, nuestro trabajo y esfuerzo para servir a Dios no son en vano. Tenemos la esperanza de que un día estaremos con Él en la eternidad, disfrutando de la vida eterna que nos ha prometido. ¿Y tú? ¿Cómo impacta esta victoria tu vida? Deja tu comentario abajo. Hemos llegado al final de nuestro estudio sobre por qué Jesucristo tuvo que descender al infierno. Exploramos el concepto bíblico del infierno, el propósito del descenso de Jesús, el significado teológico de este viaje, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, y el impacto de esta victoria en nuestras vidas. Pero esta no es la única verdad fascinante que la Biblia nos revela. ¿Cuántos otros misterios están esperando ser descubiertos? ¿Qué más podemos aprender juntos? Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal Citas de la Biblia para más contenidos como este. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre el descenso de Jesús al infierno y cómo esta verdad impacta tu fe. Crezcamos juntos en la fe y en el conocimiento.